eh, la iglesia bautista en ese momento era muy rígida y era palabra y se cantaba himno y todo lo demás. Bueno, y yo estudiaba en la universidad y me gustaba estudiar. Y bueno, lo primero que hice, ¿qué cree la persona que le gusta estudiar? ¿Qué creen que hice con esta Biblia? Me la leí completa. Creo que tres días. Era tanta mi intención que la leí completa. No dormía. Era decir, se puede. Se puede. Se puede. Una vez hicimos en el Instituto de la Gracia lo que se llama una lectura bíblica. Y en 3 días se leyó toda la Biblia. Se leía, se iban pasando 5 capítulos cada uno, pero toda la noche estaban. Algunos estaban. Pero yo codeaba y a veces nos paraban, pero terminamos de leer la Biblia. Es interesante, un consejo para todos ustedes, las cosas que tienen que hacer, por lo menos una vez al año tienen que leerla completa. A veces los hermanos estamos acostumbrados a que la leamos por pasaje y en lo que me da el pastor, o los estudios que me da el pastor. Entonces me quedo con un texto, porque un texto fuera de su contexto y no comprenden a veces la gracia de Dios, y como explicaba el hermano, muchas cositas que pueden llegar a sacar y entender algunas cosas. Y cometeríamos menos errores todavía. Menos errores que lo hemos cometido. Así que, hermano, teóricamente yo no tendría que ser. Tendría que haber una persona un poquito más igual. Somos dos borrachitos. Bernabé, el pastor Bernabé, que me decía, tenías que llegar temprano. Y llegué a la tarde. Así que yo lo reemplazo a él. Y es para mí un grato y me gusta mucho que él me haya elegido, porque para mí es una bendición que él me haya dicho poder reemplazarme, porque tenía una cosa que le salió gente que tenía que ir a Buenos Aires, así que por eso lo reemplazo. Bien, vamos a lo nuestro. Y vamos a ver el capítulo 2, que tiene como título Eficacia y propósito del Evangelio. Eficacia y propósito del Evangelio. Hay dos cosas que va a hacer en comparación en este capítulo. Va a hablar, en el Antiguo Testamento va a hablar de el día del reposo, y va a ser una comparación en cuanto a lo que es el Evangelio, en cuanto a lo que significaba el día del reposo para, como bien decía el hermano, a los judíos, al pastor. Entonces va a ser una referencia al Antiguo Testamento. Y también va a hablar en este capítulo de la gracia de la cruz del Calvario. Y va a hacer una comparación y va a dar, en ese sentido, la va a explicar y va a dar lo que es la eficacia y el propósito del Evangelio. Todos conocen lo que es el séptimo día, ¿verdad? El día del descanso. Dice la Biblia, los leyeron por lo menos el Génesis, los primeros 2 capítulos son los más leídos. Porque se queda uno y dice, y vuelve de nuevo. Vuelve de nuevo. Tengo que comenzar otra vez y vuelve de nuevo. Pero sigan adelante. Y entonces habla, los 2 primeros capítulos se van a encontrar con la creación. Y él dice que lo hace en 6 días. En 6 días. No voy a entrar en la parte teológica, por allí tal vez hay algún estudioso acá, bueno, que le gusta esas cosas, investigar, bueno,
No voy a entrar en cosas de qué significan los 6 días, si son etapas, si no son etapas, si son 24 horas, años, lo que sea. Yo no voy a entrar. Yo simplemente me voy a referir a lo que dice la Biblia. Después de ahí en más, hay estudios, hay teologías, hay teorías y todo lo que ustedes quieran la van a encontrar. Hoy en día tenemos la bendición nosotros, y no tenemos excusa, de que podemos aprender la Biblia y todos tienen este simple aparatito que ahora nos cautiva tanto a los jóvenes y todo lo demás, no sé para qué, pero algunos están jugando, pero otro tiene todo. Y ustedes pueden, de este simplemente entran pueden googlearlo, se dice hoy en día, y buscar lo que ustedes quieran. También pueden encontrar opiniones distintas. Es más, algunos se pueden volver locos por las opiniones que escuchan. Por eso tenemos que estar despiertos y tienen que venir a veces seminarios, cursos así como este. Y es bueno, pero principalmente, como decía escuchaba un poquito del pastor coreano, tienen que basarse en las escrituras. Amadísimos hermanos, vuelvan a las escrituras. No me gusta, vuelvan a las escrituras. Porque en este último tiempo vamos a fallar y nos vamos a equivocar porque no volvemos a las escrituras. Son muy bonitos estos libros, así como este, un montón de libros. Yo admiro mucho al pastor Bernabé, que es el que te iba a dar, porque él se estudiaba, era la verdad maestro, que se leía cada teoría y le daba y lo estudia un montón. Tenía una biblioteca enorme, pero él en la biblioteca tenía un montón de libros de un lado y de este lado tenía la Biblia judía, la Biblia en griego, la Biblia en, ¿cómo se llama? Los que hablan los romanos. En latín. En arameo. En latín. Tenía todo. Y una Biblia que tenía en inglés, en castellano, otra Biblia en esto, y la Biblia Thompson, toda la Biblia. ¿Saben qué? Yo nunca se lo pregunté, pero me hablaba como que las conocía todas. Es impresionante, pero era la Biblia, él estudiaba la Biblia y estudiaba también otro. Estudiaba los libros. Ustedes van a una biblioteca cristiana y se van a encontrar con una cantidad enorme de libros. Y algunos son opiniones de personas que son buenos. Yo no estoy diciendo que sean malos, por favor, yo no estoy diciendo eso. Son buenos, pero es mejor tener el fundamento bíblico y conocerlo. Porque si no, por ahí se van a comer, como dice el sapo, ¿cómo es? Por liebre, gato por liebre. Gato por liebre. Así se dice, bueno, se van a comer eso. Y pueden fallar, y pueden equivocarse. Amén. Bueno, ahí, los primeros libros habla del descanso, del reposo. El reposo del Señor. Ustedes lo van a encontrar, o no hace falta, pueden agarrar su Biblia, buscar los 2 primeros capítulos. Dice que Dios terminar su obra, descansó. Al 7º día, descansó. Y vamos a hacer una referencia en cuanto al propósito del Evangelio y en cuanto a la eficacia del Evangelio, en cuanto haciendo una comparación en cuanto a lo que significaba el reposo para él. Ustedes también, muchos han predicado de Josué, ¿se acuerdan de Josué? Que cuando el pueblo estaba esclavo, ¿se acuerdan? Cuando el pueblo estaba esclavo, llama a Moisés y le dice que Moisés lo iba a llevar a un lugar, que era el lugar de ellos, y que ahí iban a descansar.
Porque antes estaban presos, los golpeaban, eran esclavos y todo lo demás. Iban a entrar a esa tierra donde fluye leche y miel, y en ese lugar iban a reposar. Esto lo pueden encontrar también, si ustedes que son lectores, lean el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento. Ustedes lo van a encontrar capítulo 4, 3 en adelante, puede ser. Fíjense, yo les voy a dar un solo texto nada más, Hebreos capítulo 3, versículo 11, fíjense que ahí habla del reposo. Y les dice que hay un reposo, donde las personas iban a descansar, iban a disfrutar, iban a tener que de todo lo que pasaron antes, ellos iban a descansar, iban a entrar en el reposo. Era una figura de lo que el reposo verdadero que Dios les dio. En base a esa comparación es lo que vamos a hacer el día del reposo. En el día del reposo Dios lo santificó, porque dice que terminó su obra. Usa la palabra terminar esa, y después la vamos a encontrar cuando Jesús, para hacer la comparación, Jesús en la cruz de cabeza, consumado es la misma palabra en griego y en el idioma de los judíos, que es telestaya, ¿sí? Consumado, terminado. Es decir, lo que hizo en la cruz del Calvario, el Señor dice que terminó toda su obra. Y a partir de ese momento, lo que hizo fue algo tan sublime de la obra que había hecho, que había terminado. Y aquellos que entraran en eso, era como que hubiesen entrado en el reposo del Señor. Es esa la comparación que vamos a hacer. Repito, estamos haciendo una comparación para saber lo que es el propósito del Evangelio y la eficacia de él. ¿Está bien? ¿Se va entendiendo? Me dicen, no te entiendo, ¿cómo se dice? No me entiendo. Pero es eso lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque en el reposo del Señor, si ustedes lo leen, que dice que en el día sexto, ¿a quién hizo? Al hombre. ¿Ah? Al hombre. Como obra cúlmine, con un propósito. El hombre tenía un propósito. El hombre fue creado con un propósito. Amén. Y lo mismo que la mujer. Amén. Y no voy a entrar en eso porque si no la mujer me van a decir. Pero los dos fueron creados con un propósito. ¿Y el propósito de Dios cuál era? Porque Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y que haga qué. ¿No? ¿Qué dice la Biblia? Vamos, agarren la Biblia, capítulo 1, capítulo 2, ¿qué dice? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y que señoree sobre todo. Todo en la Tierra, estamos hablando del planeta Tierra, iba a estar sujeto al hombre. Por eso el hombre, cuando es creado, entra en el reposo de su Señor. Porque él termina ahí, termina toda la creación, y termina con aquella persona que iba a tener dominio sobre eso, que iba a estar en la tierra, cuidando aquello que Dios había hecho, que le había culminado. Él entraba en el reposo de su Señor porque Dios había terminado un momento que era santo, y él dice que Dios lo bendijo ese momento. Por ende, el hombre entra a ese lugar y es bendecido. Entra al lugar donde el reposo es santo. Él entra a ese reposo y él lo tenía todo.
Y en la cruz del Calvario, ustedes van a ver, el Evangelio habla de eso también. La obra que hizo Cristo, nosotros no la hicimos. De hecho, como decía, también voy a referirme un poquito a lo que estaba escuchando, ustedes ven que primero para los judíos nosotros, yo soy collita, porque yo nací en Jujuy, mis padres son bolivianos, así que somos collitas, muchísimas gracias. Y entonces, yo ni sabía qué lo que pasaba allá en la zona de Palestina. No tenía ni idea. Mis padres, y acá los que vivían en esta tierra, no sabíamos nada. Pero Dios se plació de nuestras vidas y llegó a nosotros y nos introdujo a un descanso, a la obra completa que había hecho Él en la cruz del Calvario. Él terminó todo por vos. Él terminó todo por vos. Cuando Él dijo, consumado es, cuando dijo eso, dijo, ya está todo hecho. Ya está todo completo. No necesitas más nada. A partir de ahora, tu vida entra en un estado, en un momento en que no vas a necesitar. Tenemos las promesas que hablábamos del Espíritu Santo y todo lo demás que ustedes tienen. Pero era el momento de entrar a un lugar, a un momento de nuestro descanso. Que nosotros bien sabemos que se va a cumplir. Nosotros somos seres temporales. ¿Por qué? Porque dependemos de tiempo, pasado, presente y futuro. Dios es atemporal. Él es eterno. Él no necesita el saber el pasado, el presente. Él es. Él es. Y el estar con Él es entrar a ese lugar donde es. Ese lugar que Él completó. Ese lugar donde tenemos que estar nosotros. Al igual que en un momento determinado el primer hombre lo encontró. Esto lo van a encontrar ahí, explica la gracia dada en la creación, el día del reposo, dice que habla de la bendición que Dios le da a ese día, de ese momento. Y es la misma bendición que se le da a cada uno de aquellos que va a encontrar. Si ustedes leen, como les decía en Hebreos, cuando el escritor que se cree que fue Pablo, se cree, algunos dicen Apolo, y otros dicen otro, qué sé yo. Es lo mismo, la cuestión es que está en la Biblia. Y nosotros creemos que esto es palabra de Dios. Algunos hasta se pelean. Pablo, no, porque yo. No, déjenlo tranquilo. Lo importante es que está en la Biblia, que es palabra de Dios. Yo no me meto en eso. Pero ahí dice que a partir del capítulo 3, si ustedes leen, dice, habla de los que no entraron. Por eso dice la comparación de aquellos, de los judíos que se quedaron en el desierto y no entraron a ese reposo que era figura de lo que iba a ser Jesús en la cruz del Calvario. Era figura, ese descanso que para el pueblo, para aquellos que creían en Él, para aquellos que confiaban en Dios, para aquel que ellos estaban, ese descanso que le decían que era en ese momento material, era un lugar terrenal para ellos. Esa misma figura la lleva a la cruz del Rey. Que nosotros, a partir de lo que hemos vivido, lo que somos, lo que hemos pasado, y los errores y las faltas que tenemos en nosotros, íbamos a entrar en ese lugar, pero ya no va a ser algo físico acá, terrenal, algo material, va a ser algo de estar en su presencia, en un lugar mejor, en un lugar donde ya no va a haber todo lo demás. Ese reposo, fíjense que léanlo por favor, dice
Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de su Dios vivo. Y es porque explica de que aquellos, como también nosotros lo vamos a ver, en Adán y Eva, cuando se equivocan, cuando lo ponen en el mejor lugar, en el capítulo 3, ustedes pueden leer eso, el error que cometen Adán y Eva, el hombre y la mujer, y el pecado, todo lo demás que corrompe, y después dice que los saca de ese lugar, y cuando está ese lugar, y ellos, a partir de ese momento, dice que es como volver a buscar a ese lugar, ese descanso. ¿No les pasa a veces a ustedes que dicen, Señor, ¿cuándo? ¿Por qué siempre me pasa esto, qué sé yo? Y buscan ese descanso, ese reposo dentro de nuestro corazón. Estar con Él, estar siempre con Él, la promesa, una promesa que se va a cumplir cuando venga, una promesa que nos dijo vamos a entrar en su reposo, vamos a entrar en su reposo que nos espera. Eso lo van a tener acá en los primeros. Y después habla del pacto, porque también pone el pacto en el día del reposo en la ley. ¿Por qué lo declara santo? ¿Qué significó eso? ¿Cuál era el significado? ¿Por qué lo dice que ustedes lo tienen que conservar? Pero se lo dice al pueblo judío. Nosotros también decimos nosotros que hay un día a la semana que debemos nosotros dedicarnos y tenerlo al Señor. Hay un día. Es más, los que trabajan en el campo y todo lo demás saben que no todos los años pueden, hay momentos que tienen que dejar, hay partes que se dejan para que no se agote, sino que se deja un momento, un espacio, lo mismo. Y ahí dice que el pacto en el día del reposo, en Éxodo capítulo 31, versículos 12 y 7, ahí habla de que por qué lo santificó y que por qué lo tenían que guardar. Porque eso iba a ser figura de lo que iba a venir, del reposo que yo les hablo, de lo que iba a ocurrir ahí en la cruz. Para que recordemos que un día nosotros vamos a entrar en un reposo, en el reposo del Señor. Un día este cuerpo se transformará, un día este cuerpo ya dejará de padecer, un día este cuerpo dejará todo lo malo que tiene. Un día estaremos con él. Por eso le hago la referencia que ustedes vean en el capítulo 3 y capítulo 4 del libro de Hebreos. Ahí van a encontrar de lo que yo le estoy refiriendo de lo que significaba el reposo. ¿Por qué lo considero? Para que ellos lo recuerden. Para que ellos recuerden que un día ellos van a reposar de todos los días. Un día. Para que vayan. ¿Y por cuál es la eficacia? Eso lo sabemos. En la obra del Señor, tal vez en la obra del Señor, es en la cruz del Calvario, que es la única que nos libra de nuestros pecados. Amén. Por eso tuvo que morir Jesucristo. Cristo pagó con su vida lo que nosotros nos merecemos. Y es esa obra es la que nos limpia. Porque la Biblia decía en la ley que sin derramamiento de sangre no hay remoción de pecado. Amén. Pero los animales no podían cumplir con ese requisito. Tenía que ser un hombre. Pero ese hombre que tenía que ser puro, Santo. santo, sin mancha. Amén.
tenía que ser de esa forma y pagar en la cruz por nosotros. Por eso la eficacia del Evangelio, de las buenas nuevas, de que hay una eternidad, de que hay un lugar con Dios donde vamos a reposar, a estar con Él. Es una de las promesas que es la que define al Evangelio. Esa es la promesa que define que Cristo resucitó y pagó por nuestras culpas. Y nosotros un día estaremos con Él. Un día descansaremos. Un día estaremos delante de su presencia. Un día estaremos con Él. Un día estaremos libres. Libres, definitivamente. Y eso lo puede hacer únicamente la obra en la cruz del Calvario. Amén. Y es por gracia. Eso es lo que hizo nuestro Señor. Amén. ¿Es eficaz? Sí. Si ustedes ven una referencia al Antiguo Testamento y a los judíos, que tanto hablamos que es como la Biblia se divide en dos, Antiguo y Nuevo Testamento, es de los pactos. El pacto con un pueblo elegido por Dios, que son el pueblo judío o el pueblo de Israel. A Él le concede las promesas, a Él le concede la palabra de Dios, a Él le concede todo. Por eso ellos eran celosos de eso. Y nosotros, el resto de la humanidad, iba a llegar un punto, un momento, cuando era en la cruz del Calvario, que íbamos a tener la oportunidad de entrar. De arriba todo cambia definitivamente, a lo que algunos no han podido entender. Pero el día, por eso la promesa, las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo en la cruz del Calvario cumple con el propósito. Así como Dios un día, cuando dijo que le agradó todo lo que había hecho, en ese momento se agradó de todo lo que había hecho. Estaba con él, descansó. ¿Por qué? Y dice que lo santificó ese momento. ¿Por qué? Porque ese día lo apartó, porque todo lo que había hecho era bueno, todo lo que estaba hecho estaba bien. Entonces ese es el momento de descanso. Y en la cruz del Calvario, Jesús hace exactamente lo mismo. Cumple con todo. Hace la tarea que tenía que hacer. Fue enviado. Él obedeció. Él cumplió con todos los requisitos. No le faltó ningún requisito, por lo cual Él podía ser nuestro Cordero. Amén. Era aquel que podía librarnos. Nosotros así mismo no íbamos a poder. No hay religión que lo pueda hacer. No hay nada que lo pueda hacer, pero Cristo sí. Y a nosotros, que nosotros estábamos alejados, que no éramos pueblo, el momento cuando Cristo se nos presentó en nuestras vidas, el momento cuando Jesús nos permitió conocer y también entrar en ese reposo que ya se le había anunciado, se le había prometido al pueblo de Israel, nosotros entrar en eso y tener salvación. Amén. Y tener las mismas promesas que Él. Amén. Y tener nosotros los mismos beneficios que Él. Y Cristo y Dios está con nosotros. Y tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y Dios nos acompaña en cada momento. Dios está con nuestras vidas siempre. Él ya no nos va a dejar. Él ya está siempre con vos. Ya está listo. Oh, pero todavía me falta así. Pero llegará un día. Por eso ahí habla. No te detengas, no te quedes.
¿Y saben qué? Hoy en día, una de las mayores influencias de las tinieblas es hacer creer a veces que ese día no va a llegar, que ese descanso no es tal. Muchos se alejan porque dicen, ¿para qué esperar tanto? Como hicieron los del pueblo judío, el pueblo judío. ¿Para qué vamos a estar ahí? Son grandes, no. De tanto tenemos que esperar y qué sé yo, y todo lo demás. Dice, no. Y te ofrecen para que vos te quedes y creas que aquí vas a descansar. Fíjense, nuestro cuerpo también lo busca. El descanso. Hago lo que quiero, estoy tirado ahí, en una pileta. Y creemos que a veces nos confunden, creemos que ese es el descanso, y no es verdad. No es verdad. Y eso le pasó en una forma simbólica de lo que era al pueblo de Israel. Los de mayores que estaban no pudieron entrar por su incredulidad. Los advierte de eso. Pero la promesa de Dios, al igual, es viva y eficaz. Eficaz para perdonar, eficaz para limpiar, eficaz para sanarte. Es eficaz. Su obra sobrepasa todo. Y el propósito de ella somos nosotros. El propósito de la obra era que yo también entre. El propósito de la cruz es que un día iba a venir alguien y me iba a hablar de aquel que murió en la cruz por mí. Y que yo, si creyera, si creía, Él me iba a limpiar. Cada uno de ustedes tiene un testimonio. Cada uno tiene cada uno podría decir lo que ha pasado, cómo lo conoció y lo que ha ocurrido en su vida. De una u otra manera, un día Cristo se le presentó. Un día Cristo vino. Y ustedes comprobaron la eficacia. Algunos cargando cosas del pasado, otros ataduras, otros enfermedades, otras cosas que tenían, otros errores pasados y culpabilidad dentro de su vida. Otros pensando que su vida no tenía sentido. Y para todos, esa cruz del Calvario, esa gracia que Dios hizo, es eficaz. Y todos nosotros no somos iguales. Y cada uno de ustedes tiene un testimonio y algo distinto. Pero a todos, cuando le hablaron de Cristo, de la obra de Cristo y de lo que hizo en la cruz, cumplió para salvarlos. Por eso es eficaz. Y ese era el propósito, salvarte. Y que tú entres y estés con Él, en el reposo del Señor. Y nosotros debemos guardar y cuidar eso. Esa gracia que nos ha dado, debemos cuidar. No permitan que nadie le quite esa gracia o los haga deslizarse, creyendo que no va a llegar, que las cosas que nos ocurren acá son... No es así. Porque la gracia de Dios, la obra en la cruz del Calvario, lo que Él hizo, es realmente eficaz. Y te va a sacar adelante. Y tenemos ejemplos en la Biblia de hombres, y más a veces usamos a Job, pero si lo observan, cada uno de ellos descubrió. A mí me gusta, para usar, a veces lo miro, a Naamán.
¿Conocen Naamán? Amén. Naamán era un general El ejército de Siria. sirio, ¿no? Sí, no quiero equivocar el pueblo. De los siglos. De los sirios. Era reconocido y todo lo demás. Todo lo dice que lo admiraba. Naamán, ahí viene Naamán, y todos los chicos, los jóvenes lo admiraban. Era ganador. Donde iba vencía. Y al pueblo de Israel aún lo vencía. Pero dice que vivía tapado. Nadie le conocía un poco el rostro. Siempre vivía tapado, cubierto con su... ¿Por qué? Porque era leproso. Tenía lepra. Era leproso. Y no sabía cómo hacer para salir de eso. No había nada que lo podía sacar. Dice que consultó con uno y fueron a esto y aquello y nadie le podía sacar. Él tenía una estatura, él tenía, era el segundo entre su reino. El rey le daba todo para que hiciera porque sabía que era leproso. Pero no lo quería perder porque con él tenía victoria. Y le decía, anda anda aquello, y lo llevaban y no podía hacer nada. Hasta que vio una esclava judía y le dice, allá en Israel hay un profeta, que él sana, que él escucha a Dios, es temeroso de Dios. Y si vos vas a ir, él dice, va a orar por tu vida y te va a sanar. Y él va. Le pide al rey que le mande cartas y todo para Eliseo. Y le manda, y le llega a Eliseo, dice, no, primero le manda al rey de Judá. Amén. Y el rey de Judá le dice, ¿cómo me va a mandar a mí? Está buscando forma de pelear conmigo. ¿Cómo yo voy a sanarlo? Dice. Y se acuerda de Eliseo, no, mándeselo a Eliseo. Y Eliseo va, para hacer la corta, va y llega. Y él va, y a mí me encanta esto. Fíjense, él con todo su poderío, con todo, viene Eliseo y le dice, anda allá, tirate al río 7 veces, al río Jordán, tirate un hundite 7 veces, y ya está. Amén. Y el otro se queda mirando. Sanó. Tuve otros que saltaban alrededor mío, hacían piruetas, se latigaban y cosas, los baales y todo lo demás. Y tuvo gente que ni siquiera se atrevió a venirme a decirme porque mandó a su criado. Amén. ¿Cómo va a hacer eso? Y fíjese lo que le dice su criado. Señor, si él te hubiese orado y te hubiese dicho tal cosa, ¿tú lo hubieses hecho? Sí. ¿Qué pierdes si no lo haces? Anda. ¿Qué pierde? Nada. Sí, puedo matarlo si quisiera. Así que lo hizo. Se mete 1, 2, 3, usted conoce la historia, y él sale, ve su piel como de niño. Y él no adora a Eliseo. Adora al Dios, porque él mismo le dice a Eliseo cuando se arrodilla y dice, Señor, reconozco que tu Dios es Dios. A partir de ahora, nadie me podía sacar esto, pero tu Dios sí tiene el poder de sacarme. A partir yo me humillaré solamente delante de Dios. Pero sepa que yo estoy en un pueblo que es pagano. Permítame a veces conocerlo, pero sepa que yo voy a adorar a su Dios. Léanlo, es impresionante. Por eso digo, la obra del Espíritu Santo, lo que hizo Cristo, fue mejor. Aleluya. Fue completa. Es completa. Amén. Es completa. Es eficaz para cualquier problema que tenga el hermano, sea joven, adulto,
sea mujer, varón, judío, no judío, griego, goya, mapuche, sea lo que tengas, sea lo que estés viviendo, Cristo fue eficaz en la cruz del Calvario. Amén. Él es eficaz. ¿Y saben qué? Nosotros somos su testigo. Gloria a Dios. Tú eres su testigo. Porque cuando te vean y tú declares que sirves a Dios y que sirves a Dios, te van a ver. Te van a ver la obra que hizo Dios en tu vida. Porque ustedes pueden mostrar, pero como las propagandas antes y después, eso lo pueden decir. Antes era esto. Ahora soy esto. Antes, cuando no lo conocía y eso que yo lo tenía mi religión y seguía y hacía promesas y todo lo demás, antes, y no podían sacarme mi dolor, mi tristeza, mi amargura, mi culpabilidad, nada podía cambiarme. Estaba esclavo, algunos, otros, enfermo. Nadie podía sacarme lo que había en mi corazón. Pero cuando me hablaron de Cristo, cuando me hablaron de su amor, cuando me hablaron de lo que hizo en la cruz del Calvario, cuando mi corazón lo entendió, cuando mi corazón lo aceptó, cuando mi corazón aceptó que Cristo vino, entonces mi vida cambió. Amén. Gracias. Le creo. Voy a salir a tomar aire. Amén.